de partir. Yo creo que no estamos viendo las consecuencias sociales. Es muy fácil decirlo, entregas en adopción. No hay ninguna institución durante estos años, que hay más de 30 años que se viene discutiendo este tema, y yo nunca he visto una propuesta de ningún partido político que proponga una solución, que estos casos van a ser atendidos por alguna institución que va a absorber la responsabilidad. No, o sea, dejamos que sigan estos niños sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de cariño, está bien. Ahora yo me pregunto, si yo no creo que durante las primeras 72 horas exista la concepción, yo creo que la solución es la píldora del día siguiente. En fin, esas son discusiones que pueden tomar años. Pero si tanto defendemos la vida, ¿cómo es que han votado por la pena de muerte en la Constitución del año 93 el partido que preside, que pertenece el congresista Bedoya? Entonces, en ese caso, la pena de muerte debiera de ser absolutamente abolida, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero nuestra Constitución sí permite quitarle la vida a uno ya concebido, maduro, crecido, por una razón. Entonces, ¿cuál es el doble mensaje? O sea, a ti yo sí te quito la vida porque yo decido que a ti te la quito, pero al otro, aun cuando no se considera vida, desde mi punto de vista, dentro de las 72 horas, no lo puedes hacer. Es lo que quería aclarar. Gracias, Rosa. Era una interrupción. Congresista Bedoya, yo le he escuchado a usted atentamente. ¿Podría hacerme el honor de escucharme, por favor, antes de retirarse? Yo respeto mucho, señor, sus argumentos. Sin duda, señora, con deleite le escucharé. Gracias, como siempre. Señor. Sí le ruego que más adelante, cuando creo oportuna, me conceda una interrupción. Es su opción, señor, con todo gusto se la concederé. El argumento central de su raciocinio constitucional, congresista Bedoya, a través de usted, señor presidente, es el respeto a la vida. Pero el tema de fondo, señor, es la conceptualización de qué cosa es vida. Desde el punto de vista de las doctrinas teológicas, que no distinguen el estado laico del estado de la estructura religiosa, apostólica o teológica, la vida principalmente se resume como el hecho físico de la procreación. Por eso la alternativa que plantea, por ejemplo, en el debate público interno, quienes defienden que de todas maneras se debe imponer a la mujer violada el deber de maternidad, dice, entréguesela en adopción. No es ninguna ironía si cito al arzobispo, que reiterativamente lo dice a nivel mediático. Sin embargo, señor, si hacemos un balance serio, y lo hemos hecho en la Comisión de la Mujer, de cómo está funcionando la adopción en el Perú, la adopción no existe, estimado colega congresista, o existe muy elitizada y rudimentariamente. Aproximadamente 10.000 niños están retenidos en instituciones del Estado, Ministerio de la Mujer y similares. ¿Por qué? Porque nuestra normatividad plantea que al niño se le puede adoptar solo cuando no tiene progenitor. Y si el progenitor lo busca en un espacio de 6 meses, ese niño no puede ser declarado en abandono, ergo no puede ser adoptado. Y en consecuencia es un niño que va a vivir toda su infancia institucionalizado en condiciones de encierro. En otras palabras, el paradigma que con buena fe, teológicamente sustentado, se plantea que ese niño sea entregado en adopción, es un paradigma no viable desde el punto de vista de la realidad en nuestro país. De otro lado, el constitucionalista César Landa, exmiembro del Tribunal Constitucional, ha señalado reiterativamente, como nos consta a los miembros de esta comisión, que su diagnóstico de la vida es que la vida es un continuum, pues la vida no es la procreación en sí, tiene que ver con las políticas públicas que el Estado dirige a las nuevas generaciones. Y si revisamos solo el porcentaje de mortalidad infantil, nos vamos a dar cuenta que no hay pues una responsabilidad plena del Estado orientada a la sobrevivencia expresada en calidad de vida para nuevas generaciones, sobre todo las que proceden de estratos subalternos. Y de otro lado está la otra vida, pues, estimados colegas congresistas, que tiene que ver con la vida de la mujer, de la mujer violada. Es una vida ya viable, hay debates históricos, ¿no? Aristóteles ya debatía desde cuándo el embrión es viable y Santo Tomás de Aquino
debatía desde cuándo el soplo del alma le da viabilidad al feto. Pero lo que es concreto es que en términos biogenéticos se distingue el ámbito del embrión del ámbito del feto. Y la distancia, como bien lo señala la legislación norteamericana, desde el célebre caso Roe, tiene que ver con la posibilidad de existencia autónoma del feto, aunque esté en vientre materno. Por eso el método de plazos plantea la inviabilidad de la interrupción del embarazo a partir del 6º mes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico biogenético es que a partir del 6º mes ese feto ya tiene posibilidad de vida autónoma a la de la madre, y en consecuencia ahí sí el riesgo para una persona viable, ¿no es cierto?, que evidentemente ya tiene condiciones de existencia asegurables desde el punto de vista biogenético, es real. Por eso, señor, evidentemente aquí hay un balancing. Nosotros no planteamos, señor, que los derechos del concebido deban ser arrasados, no, no, no. Depende, pues, del momento concreto y de la casuística concreta. Pero están también o no los derechos de las mujeres, señor, de mujeres generalmente jóvenes, pobres, viables, y a quienes su futuro, sí, señor, se le bloquea, poniendo en serio riesgo su salud y en serio riesgo su supervivencia. El porcentaje más alto de prostitución infantil y juvenil se origina, señor, en casuística, principalmente en hechos producto de una violación. Y entonces esta sociedad, señor, que le impone el deber de maternidad, discúlpeme, no estoy siendo violenta ni acre, es mayoritariamente así, le impone el deber de prostitución, pues, a una mujer pobre que además fue víctima de una violación. Esa es la situación, y a este Estado, señor, le aplaudimos que ni siquiera le dé las prestaciones de salud elementales a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, y después de desobligarlo de su asistencia de salud elemental que le debe dar a esa mujer, después de ello todavía le imponemos una sanción de naturaleza penal. Pero la realidad, señor, la realidad, que es fuente, por supuesto, de sabiduría, hace que en nuestro sistema no haya ninguna mujer, ni siquiera ya como producto de violación, sin ninguna mujer, por ninguna causal, señor, a quien se le esté aplicando pena privativa de la libertad por el hecho de la violación. Le voy a dar. Eso quiere decir, señor, que como señala bien el criminólogo de alto nivel, Alessandro Barata, esta criminalización sea simbólica, pues. Yo respeto las creencias, señor, pero ¿por qué la Iglesia tiene tanto interés en esta criminalización? Porque pretende desde el sistema penal mantener sobre las conciencias, señor, un poder que probablemente esté perdiendo en el ámbito más moral, más teológico, en el ámbito de la autodeterminación, de las creencias y de la fe. Por eso, señor, las políticas públicas a la infancia están en cuestión, y en este balancing no podemos pensar solo en un lado, pues, señor, tenemos que pensar también en el otro lado, y los criterios del balancing, aquí hay buenos constitucionalistas, aplican el test de ponderación, el test de proporcionalidad. Por eso hay que sujetarlo a la casuística específica, señor, pero hay que sacarlo de la esfera penal, porque en los hechos esta conducta está fuera de la esfera penal, no se criminaliza a nadie. Entonces, ¿para qué queremos criminalizarla? ¿Para qué? Para que la Iglesia levante este asunto, que debería levantar con todo derecho, señor, en el púlpito, en el catecismo, en la Iglesia, y no en el Código Penal, señor, levantando el miedo de la disuasión a partir del sistema de la normatividad penal, que es básica y fundamentalmente simbólica. Si la Iglesia, señor, logra convencer a la mayoría de mujeres que no opten por la interrupción del embarazo, bueno, pues eso será una eficiente y legítima Iglesia, señor, pero ¿por qué tiene que escudarse en el sistema penal? ¿Por qué delito, señor, se criminaliza intentando en el fondo imponer a la conciencia una decisión cuando no hay dañosidad, señor? ¿Qué dañosidad perpetra una mujer que ha sido agredida? ¿Por qué criminalizar una conducta a una víctima? Esto, señor, no se ha respondido, y en general en la normatividad supranacional, y le voy a dar, señor, cuando culmine esta idea,
o mejor se la doy ahora para después responderle la evolución que hay en el campo de los derechos humanos en esta materia, señor, que a contracorriente de vuestro ilustrado raciocinio, justamente sustenta que aplicando la idiosincrasia y la ideología de los derechos humanos, citaré CEDAW, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, disciernen, señor, que hay casos específicos que van contra el derecho a la intimidad de las mujeres, cuando le plantean el derecho a interrumpir el embarazo, ¿no es cierto?, en casos terapéuticos de su salud, pero también, señor, en casos de agresión como producto de la violación sexual. El congresista Bedoya me solicita interrupción, señor. Tiene la palabra el congresista Bedoya. Gracias, Saludamos presidente. La presencia del congresista Seguro en la comisión. Y agradezco también a Rosa Mavila por la interrupción que me concede, que me permite responder en primer lugar la intervención de Daniela Bugatás. La Constitución vigente, señor presidente, solamente contempla la pena de muerte en los casos de traición a la patria en guerra exterior. En consecuencia, no existe delito salvo eso que esté penalizado con pena de muerte. Para todo lo demás ha sido eliminado. En segundo lugar, si la memoria acompaña al señor Abugatá, recordará que en el quinquenio pasado, el gobierno de turno, una de las primeras proyectos de ley que presentó estuvo orientado a restablecer la pena de muerte. Y si usted bien recordará, fue el voto del PPC junto con el voto del nacionalismo que mandaron al archivo ese proyecto. En consecuencia, no hay doble juego ni doble mensaje. Somos muy coherentes de principio a fin, señor, en toda nuestra actuación pública. En lo que se refiere a la intervención de la señora congresista Mavila, todo el sustento que da en favor de este proyecto radica en que el Estado no tiene infraestructura y ha demostrado ser incapaz de facilitar la adopción y que hay en consecuencia, en virtud de la legislación vigente, un sinnúmero de criaturas que no pueden ser adoptadas. Muy bien, comprometámonos entonces a flexibilizar las leyes y facilitar la adopción. Pero no porque el Estado en esto también es ineficiente, una vez más el Estado demuestra su incapacidad para afrontar los problemas sociales, vayamos por lo más fácil. Entonces promovamos el aborto para que no hayan niños abandonados. No, no, no. Vayamos a solucionar el problema dando facilidades para la adopción. Dice también la congresista que no hay responsabilidad plena del Estado, porque aquí hay un balancing. Supongo que quiere decir que hay una especie de balance, de contrapesos. Me sorprende la congresista utilizando términos angloamericanos, pero en fin. Bueno, será seguramente parte del ardor o argot. Muy bien, del argot del debate constitucional. Pero, señor presidente, pecadazo. Pero, señor presidente, vuelvo a lo mismo. Si la congresista está reconociendo en su intervención que en la realidad de los hechos, o sea, la primacía de la realidad frente al texto legal, no hay mujer alguna a quien se le haya aplicado pena punitiva, penal, por haber cometido un aborto. Entonces, si está reconociendo que hay esa situación, ¿a qué conduce eliminarla del texto constitucional? Si en los hechos eso no se ha venido aplicando. ¿Ese es el balance al que se refiere? No, señor presidente. Yo creo que la verdad puede ser que haya mucho de componente no solamente constitucional y legal, sino también de moral y de concepción política que uno tiene. Pero para mí, desde todo punto de vista, no encuentro justificación alguna para que este proyecto proceda. Agradezco, señor presidente, las interrupciones que me han concedido, después de lo cual paso a retirarme. Gracias, señor. Gracias, congresista Bedoya. Continúe. Yo creo, señor, que debe quedar claro que desde el punto de vista de nuestra posición no estamos promoviendo el aborto en general. Cuando hablamos de balancing, señor, hablamos de una teoría constitucional
que establece en el moderno derecho constitucional que cuando entran en colisión dos derechos que constitucionalmente están protegidos, hay que hacer una suerte de cotejo entre esos derechos. Eso es el balance o balancing de esos derechos. Pero también, señor, en materia constitucional, como creo que lo sabemos todos, está establecido que evidentemente la idea de equiparar ambos derechos de raigambre y naturaleza constitucional es no anular absolutamente un derecho para respetar absolutamente el otro derecho, sino justamente en cada caso concreto cómo intentar consensuar, respetar hasta la magnitud más razonable y ponderada posible ambos derechos. Por eso, señor, está establecido también en fallos internos del Tribunal Constitucional sobre la materia y en fallos también de la Corte Interamericana y un caso colombiano muy conocido sobre la materia, que dicen explícitamente que el derecho del concebido no es un derecho absoluto, que siempre tiene que fijarse en función de respetar también, por supuesto, el derecho de la mujer a la intimidad, el derecho a la autodeterminación, el derecho a su salud. Y ojo, aquí no estamos, como reseña yo creo que equivocadamente el congresista Bedoya, a quien respeto, que estamos ante una promoción absoluta del aborto. Aquí no estamos hablando del aborto social, estamos hablando de una modalidad de aborto producto de una tremenda agresión que es el aborto de la mujer violada. Y aquí yo quiero citar cifras, cómo piensa la ciudadanía de Lima, por ejemplo. El diario El Comercio ha hecho público el día de ayer que el 52% de ciudadanos limeños aparentemente estaría cuestionando la criminalización del aborto de la mujer violada. Y si le preguntamos a las mujeres, en su mayoría, yo creo que conscientes de todo el problema y riesgo victimológico que hay atrás, evidentemente van a estar en contra de esta criminalización. ¿Qué gana el Estado con esta criminalización? ¿Qué gana la ciudadanía con esta criminalización? Nada, nada, absolutamente nada. Y por eso, señor presidente, yo creo que me pide un minuto el congresista Bugatás, se lo concedo, señor. Congresista Bugatás. Muy breve. No, lástima que se ha retirado el congresista Bedoya, pero no podemos obviar el hecho de que todos los años en el Perú, y son estadísticas comprobadas, se producen más de 250.000 abortos ilegales. Esta es un tema que tiene que saber la población, y hay cientos y miles de madres que pierden la vida por ir a recurrir a métodos ilegales para hacerse el aborto. Eso no quieren tocar el tema, eso no les importa, eso sí está bien. Gracias. Continúe, congresista Mavila. Me pide una interrupción el congresista Otaro. Congresista Otaro, tiene la palabra. No, voy a ser muy breve, en verdad, para de alguna manera dejar en claro algunos improperios que se han lanzado. Ni siquiera mi bancada estaba completa el día de hoy. ¿Por qué la supuesta prisa? Por una simple y llana razón. Esta es una iniciativa ciudadana y el Congreso tiene 120 días para decidir si la toma o no. Y los plazos se vencen. Esa es la única razón por la que la Comisión de Constitución ha asumido cumplir con su obligación, pues así lo ha requerido un sector de la población con el que podemos estar de acuerdo o no, y no necesariamente porque han habido intereses de otra índole, como de mala fe se ha querido plantear el día de hoy. Gracias. Continúe, congresista Rosa Mavila. Congresista Eguren tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Presidente, en primer lugar, llamar la atención a la asesoría técnica de la Comisión. Creo que un tema tan relevante no ha sido abordado con la rigurosidad que debiera, con todo respeto. A nivel de opiniones, por ejemplo, son muy pocas opiniones. No es ningún secreto que en la Comisión de Justicia hemos visto también el tema y hemos recibido
una veintena de opiniones de todas las instituciones públicas, privadas, médicas, etcétera, y creo que haría bien la comisión si enriquece para que los parlamentarios puedan formarse un mejor criterio. Un segundo elemento, señor presidente, hay algunas leyendas urbanas que creo que es bueno que se puedan aclarar, como las aclaramos en la Comisión de Justicia. Una primera de ellas es que no hay cifra oficial de abortos, porque justamente son clandestinos. O sea, podemos tener cifra oficial, tal vez, con algún nivel de certeza en el Seguro Social, en el MINSA, con algún nivel de certeza, pero los clandestinos no, pues. El segundo elemento es que se habla en materia de embarazos por caso de violación. Y eso no es cierto, también ha sido demostrado en la comisión que la violación de una mujer en una circunstancia típica, es decir, qué sé yo, con todo respeto, en un taxi, en un callejón, en lo que fuese, no produce embarazo ni en el 0.01%. Y la razón es médica, y acá tenemos un médico, se produce un estado de shock, se produce un estado de estrés, un tema de sequedad vaginal, y no se produce el embarazo normalmente. Los embarazos que hablamos provienen de otro tipo de violación, que lamentablemente eso es lo que deberíamos debatir, discutir y buscar soluciones y políticas públicas, políticas de Estado en materia de salud, tienen que ver con las violaciones en el ámbito y el entorno familiar, donde se produce el embarazo por la frecuencia, no son actos aislados, no son, como dirían los jóvenes, un choque y fuga, sino son relaciones frecuentes en el ámbito familiar, y ahí es donde se producen los embarazos. Otro mito o estrategia de comunicación para de alguna manera sorprender, impresionar, se habla de el embarazo de aquella niña violada de 10, 11, 12 años, etcétera. Y eso está despenalizado. O sea, de eso no se trata este debate, de eso no se trata esta discusión, porque los menores de edad no son inimputables y están en el ámbito del Código de Niños y Adolescentes. El Código Penal es para adultos. En consecuencia, esa foto, ¿no?, de la niña violada y embarazada es una foto que no aplica para esta discusión ni para este debate. Este es un debate en el ámbito de adultos mayores de edad que están sujetos al Código Penal. Otro elemento, señor presidente, que tiene que ver con el ámbito estrictamente constitucional. Constitución, artículo 1, jerarquía de normas. La Constitución es la norma fundamental del Estado. Artículo 1, la defensa de la persona humana. Es decir, todos estamos obligados a la defensa de la persona humana. Tendríamos que preguntarnos, ¿este tipo de iniciativas está orientado a la defensa de la persona humana? Primer cuestionamiento. Artículo 2, toda persona tiene derecho, inciso 1, a la vida. ¿Y desde cuándo se considera la vida? El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Es decir, el concebido es sujeto de derecho del primer derecho establecido en la Constitución, el derecho a la vida, indiscutiblemente que sí. Podría alegarse que se produce una colisión de derechos, el derecho a estar embarazada o no, versus el derecho a la vida del niño concebido. Y para eso también, así como hay jerarquía de normas, hay jerarquía de derechos. Obviamente el derecho al secreto de las comunicaciones no es equiparable al derecho a la vida. El derecho a la vida es el primer derecho que tiene un ser humano. En consecuencia, en una supuesta colisión, no hay forma de preferir, bajo ningún criterio, el derecho a no estar embarazada. El derecho de no embarazarse, obviamente, es un derecho fundamental de la mujer, y lo cual implica
o que no tenga relaciones, o que tenga relaciones con el cuidado correspondiente, con los métodos anticonceptivos que vea por conveniente, incluso la pastilla del día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Está en su ámbito, porque solo le aplica a su ámbito personal. Pero cuando ya hay otra persona de por medio, esta no puede ser condenada siendo indefensa e inocente. O sea, si aprobamos esa iniciativa, teníamos que modificar la Constitución e incorporar la pena de muerte. La pena de muerte para el concebido, que es en caso de ser inocente e indefenso. Tendríamos que hacer esa modificación constitucional. Que yo no sé, señor presidente, si en la asesoría técnica han revisado el libro de debates de la Constitución en relación al artículo 1 y 2. Sugiero que en la revisión que seguramente tendrán que hacer, revisen el libro de debates de la Constitución. Continúo, señor presidente. Se ha hablado del aborto en caso de violación. Con el objetivo de fondo, presumo, y en todo caso, con la redacción planteada, lo que se está es despenalizando el aborto en todos los casos. En todos los casos. ¿Por qué? Porque implica que la mujer embarazada, en la circunstancia que fuere, que desee abortar, bastará con que alegue que fue violada. Bastará que alegue que fue violada. En consecuencia, el embarazo del esposo, del novio, del enamorado, de una relación de discoteca, entre tragos, etcétera, todas las opciones, todas estamos despenalizando. Porque basta únicamente que se alegue que ha sido violada. ¿Quién? No me acuerdo, estaba borracha. ¿Quién? No sé, me golpearon. ¿Quién? No sé, me pepearon, me durmieron. Estamos despenalizando, y eso hay que tomar en cuenta, todas las opciones de aborto. Con agravantes además, señor presidente. Un primer agravante de esta despenalización absoluta, en caso de absoluta del aborto. La primera agravante es que vamos a invisibilizar el delito. Porque al producirse el aborto sin requerir hacer la denuncia correspondiente ni la investigación correspondiente, se invisibiliza el delito. Y el segundo, vamos a invisibilizar al delincuente, al monstruo, al desgraciado que violó, o supuestamente violó, lo cual va a generar impunidad. Va a generar impunidad. Finalmente, el tema también directamente del texto planteado, no se hace referencia a que este aborto que se despenalizaría en todos los casos solo podría ser practicado por personal médico. En consecuencia, el aborto clandestino va a continuar con agravante, porque ya no hay ni siquiera sanción al que provocó el aborto, porque no se requiere que haya participación médica de por medio, de acuerdo al texto. Y por último, un tema que la asesoría técnica no se ha pronunciado, que creo que es un error, que es un tema formal, pero no poca cosa, porque es de mandato constitucional, si no me equivoco el artículo 79, las iniciativas legislativas no pueden tener iniciativa de gasto. Y si usted lee el texto que ha planteado la asesoría técnica, en el artículo 3, acceso a servicios integrales a las víctimas de violación sexual. Ese acceso a servicios, y no voy a leerlo, pues ustedes ya lo han leído, el artículo 3 genera una iniciativa de gasto y en consecuencia sería inconstitucional aprobarlo. Y que lo apruebe la Comisión de Constitución, además, sería de replay. Me pido una interrupción con todo gusto con esta abogacía. Congresista Bogotá, tiene la palabra. Muchísimas gracias, congresista Uren.